Me gustaría ahora introducir una pregunta que nos dejó su hijo para usted, su hijo Jorge Escotado, que se Sí. encarga además de la emboscadura y del canal de YouTube, que hace una labor impresionante reviendo todas sus charlas antiguas, todas sus entrevistas en televisión, todas sus intervenciones, conferencias, etcétera. Nos dejó una pregunta que a mí también me incita curiosidad y que él quería saber su opinión y era la siguiente. En el canal de YouTube, en el suyo, hay un elevado porcentaje de hombres suscritos, que es un 92%, y solo un 8% de mujeres. ¿A qué cree que se debe esto y qué opina al respecto? Pues que los viejos no tenemos sex appeal, es básicamente la razón, ¿no? Es evidente, ¿no? Sí, decía que retomando quizá el concepto de derecho, que se podría decir incluso que hasta cierto punto se ha pervertido por parte del derecho positivista, ¿no? Aquel que va más allá del propio derecho negativo, sino que pasa a exigir a la gente cosas, es decir, yo quiero que me pagues tal, no va más allá del de tú no tienes derecho a, por ejemplo, atacarme o atacar a mi propiedad. Para retomar ese concepto, me gustaría hablarle, bueno, porque es el bloque de actualidad y hay una actualidad que ahora mismo, queramos o no, es la actualidad que nos inunda y es la actualidad de la restricción de las libertades civiles por parte del Estado con el tema de la pandemia del coronavirus. Y a mí me gustaría preguntarle si se cree que hemos aguantado tantas restricciones en nuestros derechos civiles básicos porque nuestra España adolece de tener una sociedad dócil o maleable. ¿Qué opinión le merece esto? Pues mira, la verdad es que lo pasmoso es que se trata de principio a fin de una decisión global. O sea, lo que me ha dejado estupefacto es que toman la misma decisión pronto después Alemania, España, Guatemala, Camerún. Eso me ha dejado pasmado. Por supuesto, las libertades no se regalan, hay que conquistarlas. Y el COVID ha caído sobre sociedades donde le daban regalada la libertad. Vosotros tenéis la libertad regalada. Y yo, en mi generación, todavía no la tenía. Entonces viene una gripe muchísimo menos letal que la gripe asiática o española de principio de siglo y se monta la que se monta. ¿Qué se monta realmente? Pues una interrupción de la actividad económica que a día de hoy es posible que haya arruinado irreparablemente, vamos a decir, a 500 millones de personas, por hablar de una cifra por bajo, arruinadas definitivamente 500 millones de familias. ¿Qué gravedad tiene esto? Claro, no es una cosa inmediata, no es algo que podamos supuestamente evitar poniéndonos un bozal. No, no, señor. Esto es una cosa que se va a manifestar a medio y largo plazo durante muchísimo tiempo. Aquí ha predominado el cortoplacismo, pero insisto, global. Es decir, no lo ha decidido nadie en particular. Venimos arrastrados porque en unas sociedades donde la libertad se regala, la muerte se apasta. No se mira, no se ve, no es de buen gusto siquiera mencionarla. Y aparece un mal que por fortuna es poco mal. Compararlo con la peste, que se cargaba más de la mitad de la población, en momentos donde la técnica no permitía nada. Agnolo di Tura, aquel pobre alcalde de Siena, decía: he enterrado con mis manos a mis 5 hijos. Con mis manos a mis 5 hijos, y no me daba tiempo a echar tierra sobre el último cuando veía que los perros desenterraban los cadáveres de mis hijos anteriores. Pues bueno, ese hombre luego se escribió la Crónica de Siena. Bien, pues a continuación a mí me gustaría mencionar, por ejemplo, que en el libro menciona que la universidad se vio anquilosada por sus intereses gremiales y este fragmento me recordó a una charla suya de hace un par de años en San Sebastián, donde le preguntaban por la Universidad Española y usted mencionaba
que la universidad se ha ido a piques después de que la LRU del 82, con el departamento que usted mencionaba que era una institución bolchevique, que había eliminado el mérito en la universidad. Entonces yo me preguntaba, ¿a usted se le ocurriría hoy en día si habría algún tipo de oportunidad para recuperar la universidad como centro de cultura y de cultivación de los jóvenes, o ya realmente está perdida y no hay otra alternativa que buscar métodos alternativos? Yo creo que en realidad ahora con Internet tiene menos sentido que nunca la universidad. Tuvo sentido, digamos, en la Alta Edad Media, había un entusiasmo, una pasión por estudiar y bueno, por profesar, por ser docente, pero mucho más por estudiar que por, digamos, tener una profesión o un ganapán. Esto progresivamente se ha ido profesionalizando, claro, gremializando, y resulta que ahora con Internet la competencia es tan enorme que quiera saber de algo, lo tiene con un par de golpes de clic. Tiene la fuente primaria. Cuando teníamos el viejo profesor, por ejemplo, mi generación tuvo profesores, a mi juicio, mucho más competentes de lo que está teniendo la gente actualmente, a juzgar por mí mismo y mis compañeros. No, me parece que va a ser irreversible. Creo que hay que volver a la idea de que ya no necesitamos copistas a mano de los libros como en la Edad Media, ya no necesitamos el entusiasmo vocacional de aquellos profesores. Y entonces, bueno, vuelve a recaer la responsabilidad en que cada cual adopte una actitud observante y reflexiva ante el mundo. O sea, en mi tiempo, casi que el 50% del interés de la facultad era el bar de la facultad, donde conocías chicas y tomabas tus copas y un bocata. Era el 50%. Ahora me temo que el bar puede ser el 98%. Así. Pasando ya un poco hacia el tema de la actualidad, pues me gustaría preguntar si usted considera que, por ejemplo, la guerra contra ciertas libertades pues, en España, concretamente la de las drogas, pues si considera que se ha retrocedido o se ha avanzado, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver sus entrevistas y usted tiene una intervención, por ejemplo, hace 26 años, en la televisión pública, hablando a favor de liberalizar el uso de drogas. Y me parece una intervención que a día de hoy en la televisión pública muy difícil se podría producir. Bueno, la verdad, yo siempre he dicho que no hay que legalizar las drogas. Eso ya nos hundiría completamente en la miseria. Lo que hay que hacer es revisar y derogar la prohibición. No hay que olvidar que el experimento es prohibir. O sea, yo escribí historia general de las drogas con sus 1.600 páginas. Desde la primera línea a la última, sorprendido por el contenido. Es decir, yo me esperaba encontrar toda otra cosa. Yo esperaba, cuando me puse a estudiar, y ahora te explicaré cómo me puse a estudiar, yo esperaba que siempre hubiera habido un problema de las sociedades con las drogas. Y entonces yo me fui pasmando, porque según me internaba en los códigos legislativos, por ejemplo, desde el Código de Hammurabi en Mesopotamia hasta la Lex Romana de Sicaris et Beneficis, es decir, la ley romana sobre sicarios y asesinos, que el concepto predominante, pues lo mismo en Hammurabi que en los romanos, que en los griegos, era que las drogas son espíritus neutros, que sirven igual para curar que para matar. Si ahora, por ejemplo, se nos ocurriese, porque hay conductores subnormales, prohibir la fabricación de coches, dirían que estamos locos. Si para evitar que haya ludópatas prohibimos que se hagan barajas
o prohibimos que haya máquinas de apostar, igualmente se nos olvidará que el actor es el hombre y que ninguna de las cosas, ninguna, sin excepción, las drogas, los coches, la dinamita, puede considerarse culpable o inocente. Los únicos culpables e inocentes somos nosotros. En nuestra palabra libertad está eso. El posmodernismo se encontró con que, claro, no tenía otra palabra para describirse que poner post a modernidad. Pero resultó que modernidad abarcaba desde el Renacimiento hasta el momento del posmodernismo, y que era una época gloriosa del ser humano, la más gloriosa que había visto, que antes del Renacimiento cundía la esclavitud, las peores hipocresías, las mayores salvajadas, y que eso parecía normal. No, con el Renacimiento cambió, y sin embargo, cuando llegan estos postmodernistas, digamos, son coetáneos del departamento, son lo mismo que el departamento. Sus grandes cabezas, los 5 franchutes que están ahí, Lyotard, vamos a ver si me acuerdo, Althusser, Foucault, Deleuze y Derrida, exactamente los que acabo de mencionar, se enseñan ahora como sabios en las facultades, como si tuviesen el nivel de Aristóteles o de Newton o de Hegel. Se enseñan ahora, porque todo tiempo tiene de alguna manera que santificar lo que hace. Y estos tíos ya empezaron a decirlo en los años 70, pues bueno, como en el 2020 la gente joven que empieza a estudiar no va a tener presente algo del hoy. ¡Qué humillación! Solamente estudiar a los de hace más de un siglo. Pero estos sí que te acabo de mencionar son gente con una identidad curiosísima, que quieren ser profesores, pero que les da un cansancio irreparable a la hora de leer, ¿no? Y que o si no se ponen muy nerviosos. Y esto pues es un caso de tipo de neurosis, pues no tan generalizado. Son muy pocos, yo calculo que hay 1 de cada 100 millones de personas que le pasa esto, es decir, que tiene una urgente necesidad de ser profesor, pero luego no puede informarse de primera mano de nada, porque se cansa finalmente de cualquier cosa que no sea yo, mirar su propio ombligo. Y el posmodernismo empieza justamente diciendo: a mí no me gustan los discursos preocupados por la verdad y el sentido, como dice Lyotard en el primer libro posmoderno, La condición posmoderna. Lyotard dice: ya estamos hartos de discursos que tomen en consideración como interesante la realidad o la verdad o la justicia. Esos son discursos muy largos que ya no nos interesan. Esta memez es la que prevalece hace por lo menos 40 años en la esfera universitaria del mundo entero. Entonces es tal mezcla de vulgaridad, necedad, ganas de fastidiar y tocar las narices, que bueno, es difícil perder el tiempo hablando más de estos extraños señores que quieren enseñar pero no pueden aprender. Digamos, resistencia de materiales. Eso seguro que se estudia en varias carreras de las científicas, ¿no? Ahí habrá, pero uno pueda pensar por un solo instante que el manual del profesor es lo último y lo mejor sobre la materia, es criminal, hace mucho daño al conocimiento, al alumno. O sea, tenemos que cambiar la legislación de educación y exigir que todas las asignaturas, con
comiencen con un listado de obras de referencia y la advertencia al alumno de que puede, si quiere, estudiar el manual del profesor, pero tiene asegurada la matrícula de honor en caso de que estudie bien o el suspenso en caso de que estudie mal, conociendo lo correspondiente de otras obras. No sé si os dais cuenta del cambio que esto supondría en la actual enseñanza española. Bueno, desde luego al menos dejaría cierta libertad que aquellas asignaturas que están anquilosadas en lo que son únicamente los apuntes del profesor quedasen más abiertas. Al menos sería una forma de abrir campo de miras. Y de insistir, de hacer lo que el departamento borró, es decir, la diferencia entre obras de referencia y manuales. Los manuales normalmente uno los hace por necesidad. Las obras maestras solo se hacen, digamos, por vocación y suerte y mérito. Eso es lo que el departamento ha borrado. Porque en el departamento tiene voto igual que los profesores, pues eso, el delegado de los alumnos, la secretaria del departamento, la señora de la limpieza, que muchas personas que no tienen nada que ver con nada. O sea que en realidad aprovechan las reuniones del departamento para dar las conferencias que no les piden. Es decir, que como nadie se las demanda, ellos aprovechan que están sus compañeros en la reunión semanal o mensual del departamento, suele ser semanales, para avanzar. Eso empezó a pasar en mi tiempo y los que no íbamos a las reuniones del departamento, porque no queríamos conferencias improvisadas, pues acabamos prácticamente teniéndolo muy mal en términos de promoción o en términos de mantenimiento. Y yo creo que ha ido un aumento y por eso mismo la universidad tiene una crisis interna difícil de superar, a mi juicio, sobre todo por la competencia, la rivalidad que representa Internet. Hay que siempre distinguir entre la excelencia y lo que no es la excelencia. Y esto finalmente es lo que uno aprende en la vida. Uno aprende a distinguir de la paja del grano. Y precisamente, ¿no cree usted que precisamente hoy con Internet y tanto conocimiento en Internet, que usted mencionaba un montón de veces eso de el acceso a la biblioteca de Alejandría multiplicado por 1000 con un solo clic, ¿no cree que eso puede realmente opacar a mucha gente con tanta información que puede llegar a saturarles? Seguro, Juanjo. Pero eso es otra asignatura. Digamos que a las carreras se ha añadido la asignatura de cómo moverte en Internet sin marearte, sin desorientarte. Lo complejo no obedece a las mismas normas que lo simple. Nunca. Eso hay que conformarse porque somos poca cosa y vamos entendiendo poquito a poco el mundo. Hay que conformarse. Pero entonces resulta que tenemos ventajas como la teoría de la utilidad marginal frente a la teoría del valor trabajo, donde la verdad, la utilidad marginal, se impone a despecho de no ser intuitiva y de no cumplir la primera idea que tenemos de la justicia. Oh, joder, pues mira, tanto como has sudado, vale el televisor. No, señor mío, no va a pasar nunca. Hace falta alguien que invente el televisor, que ya es medio milagro y que necesita un medio específico. Y luego, por supuesto, que eso se haya ejercitado y que la comunidad de personas
de un pueblo, de potenciales adquirentes, tome tal o cual decisión. Bueno, esa hipercomplejidad resulta que es mucho más eficaz y manejable que nadie en particular vaya y diga, el precio del algodón es este, el precio del trigo es aquel, el precio de los zapatos aquel otro. Mira que no se ha intentado esto segundo. Mira que no se han publicado manuales y tratados sobre por qué la planificación sale mejor en economía. Bien, yo me he leído unos cuantos. Los argumentos son a veces ingenuos, otras veces no tanto. Lo que es evidente es que la realidad les contradice de la forma más brutal y misericordia. Les pega una hostia, una bofetada, una y otra vez. Y bueno, yo sinceramente pienso que es que hemos alcanzado un grado de desarrollo donde la complejidad ha sustituido al simplismo, a la simpleza o a la simplicidad en general, y que ya no podemos, digamos, retroceder. Tenemos que seguir por aquí, ir conociendo esas reglas de lo que podría yo llamar el espíritu objetivo, no el espíritu del designio, no la voluntad particular tuya y mía, sino esa cosa que emerge cuando dejamos que la inteligencia y la libertad sustituyan a la mala fe y el dolor justificado y la rabia. Vale, bueno, y también me gustaría preguntarle si usted considera que actualmente es un problema la alta preferencia temporal que se da en la sociedad, por así decirlo, que la gente quiere todo de una manera más inmediata y vemos que se refleja, por ejemplo, en las relaciones entre parejas con el auge de aplicaciones para citas como Tinder o de ese estilo, también en el arte, que vemos que hay el auge de un arte mucho más abstracto, que bueno, son 4 pinceladas y tal, y no hay obras como antiguamente que requieren mucho mayor sacrificio, mucho mayor trabajo, y bueno, hasta propiamente en la economía, que vemos que cada vez hay una... Ahora se compara una foto de Andy Warhol retocada por él con el Juan Bautista de Leonardo o con la Capilla Sixtina. Se compara, pero seriamente, te lo dicen los marchantes de arte, te lo dicen los libros, te lo dicen la Wikipedia. Si lo miras, la importancia, por ejemplo, de un músico como John Cage, que empezó con aquella composición famosa 3 minutos 44 segundos, que consiste en, durante ese preciso tiempo, estar ahí como a punto de tocar, pero nunca se toca. Entonces, claro, la gente empieza a moverse, a hacer ruidos. Y el espectáculo real que se ofrece es, una vez pasados los 3, 4, 8, la grabación de los ruidos de las sillas, las toses, las reacciones de las personas diciendo, pero ¿se pone o no se pone? Porque 3:44 es bastante de reloj, ¿no? O sea, la composición exige que todos los músicos se pongan en estado justo de ejecución, pero no se produzca nada. Entonces, ya cuando pase ese tiempo, se le dice al público que tiene a su disposición cada cual una cinta magnetofónica con el resultado del evento. Eso ha permitido que John Cage tenga una importancia comparable a Juan Sebastián Bach. Pero eso también ha permitido que una gripe leve se convierta en posible foco de la mayor crisis que conozca la humanidad en el último milenio. Me han dado la difícil responsabilidad de terminar esto y me gustaría terminarlo pidiéndole muy rápidamente una recomendación de película, de libro y también de una canción que disfrute especialmente. Una película. El hombre tranquilo, se me ocurre, pero también solo ante el peligro. Dos películas. Y luego, el cine de Clint Eastwood. Sin perdón, me parece la única gran película del oeste de los tiempos modernos, pero demuestra que esa gente se inventa el género. Todo esto de desenfundar duelos a pistola, todo esto no existe, es una creación periodística de finales del 19. Billy el niño es una ridiculez, o sea, pero han conseguido
hacer una gran épica de esto. No, la canción la pongo, que además probablemente la voy a cambiar otra vez en la tele. Hablé de Don't Think Twice, It's Alright de Bob Dylan, pero ahora me viene a la cabeza Juana de Arco de Leonard Cohen. Eso es una cosa prodigiosa. Porque además podría parecer que la melodía no es tan determinante, la letra es colosal, porque es un diálogo de Juana de Arco con el agua, el fuego que la está consumiendo, diálogo. Y bueno, sin embargo, la melodía es grandiosa también, o sea, ahora diría que me recuerda a Händel, o sea, esa música barroca, solemne, llena de sí misma. Pero lo del libro es lo que me deja un poco desorientado. Ahora hace muchos años que leo en soporte digital, básicamente. O sea, el libro físicamente nunca he sido bibliófilo, nunca me ha impresionado. No te digo ya las cosas estas de que si primera edición o 20 años. Nunca he ido a, digamos, mercadillos de libros. Siempre me ha gustado que a través de ellos se podía llegar a la primera mano. Que se puede llegar, digamos, luego en otras esferas, pues tomando la droga en vez de hablando de la droga, etcétera, follando en vez de hablando sobre si que es admisible en la cama. Pero sí, con ¿qué libro puedo yo recomendar? ¿Te parece conveniente que recomiende uno solo o crees que sería sensato 2 o 3? Como usted prefiera. Desde luego no vamos a cortar sus recomendaciones. ¡Ay, la leche! Vamos a ver. El más corto y con más requiebro y más gracia, La fábula de las abejas, de Mandeville, sobre los vicios privados y una fábula sobre los vicios privados y las virtudes públicas. Eso es colosal, y son 20 páginas o 25. Pero, claro, yo creo que los que piden 20 en vez de 300 o 1000 que una novela te va a deparar, ya son personas un poco rarillas. Porque si te gusta leer, te gusta leer. Y entonces, bueno, ¿qué más da que sean 22 que 3000? O sea, no, ahí ya yo desbarro, no lo entiendo. O sea, la pereza ante la lectura, pero sin embargo, decirse a sí mismo que hay que leer, no lo entiendo. De modo que La fábula de las abejas, íbamos a elegir obras muy, muy largas. Fortunata y Jacinta, para conocer España, lo que es la España del 19, muy de cerca. Y luego, las 3 lecciones sobre filosofía de Ortega, un libro magistral. Pues bueno, ahora sí que ya finalizamos. Le agradezco nuevamente su presencia aquí. Muchas gracias por dedicarnos con su conocimiento. Ay, bueno. Muchachos, a pasarlo bien. Un placer. Un placer.